Y como decimos cada noche al comenzar nuestros programas, no estamos solos, ¿no? Mucha gente jura haber visto o haber sido testigo, haber sentido una presencia de algún espíritu o de alguna situación paranormal, una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en algún camino solitario. ¿Quién de nosotros no ha escuchado alguna vez voces extrañas? De pronto, susurros o gritos en medio de la noche. ¿No tuviste nunca la sensación de ese frío repentino y sin causa alguna aparente? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero muy pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y que también existe el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por algún cementerio o alguna ruta lejana, historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos conocemos a alguien, todos tenemos algún familiar al que le ha pasado algo y lo cuenta siempre que nos reunimos. Esas historias que escuchamos desde chicos y que nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, son las que vamos a compartir aquí esta noche en la Noche de Terror. Gracias a todos los que están enviando los mensajes y que nos están corroborando que se ve y se escucha bien. El amigo Carlos Quintana desde México. Se escucha perfecto, dice. Muy bien. Bueno, saludo grande para vos y para toda la gente de los amigos de ese bello país que nos siguen y que son muchos, ¿no? En los comentarios, y mientras vayamos contando las historias, los relatos, me gustaría también si nos pudieran, si alguien tiene ganas de escuchar alguno en particular, si nos quieren pedir alguno, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Nosotros estamos terminando de acomodar las cosas y ahora comenzamos, ¿sí? Gracias a todos, de verdad, he recibido muchísimos mensajes, ¿no? Esta historia que dice, la narra Samuel, oyente del programa, que vivía en aquellos años por Avenida Mate de Luna. Para los que no son de nuestra provincia y los que no son de nuestro país, Avenida Mate de Luna en la provincia de Tucumán es una de las avenidas principales, y esa avenida te lleva al cerro San Javier, ¿sí? Así que es una avenida muy transitada, muy conocida, y hay lugares muy lindos, ¿no? Como por ejemplo el Parque Guillermina, que en algún tiempo estuvo como muy descuidado, que estuvo como muy olvidado, pero estos últimos años lo han mejorado mucho. Aún así, en ese sitio, en ese lugar, en ese parque que tiene varias hectáreas, se cuentan muchas historias, se narran muchas situaciones paranormales. Hay una vieja casona en medio del parque que sirve como administración también, o alguna oficina municipal, desde donde también nos han contado historias, ¿no? Hay gente que aprovechando, imagínense que este parque cruza desde la avenida de Mate de Luna hasta prácticamente la valla, al fondo, casi llegando a Avenida Roca. Entonces son como varias cuadras de parque que en algún tiempo estuvo, como les decía recién, muy olvidado, que estuvo sin iluminación, y era un lugar perfecto para todos aquellos que buscaban un sitio a oscuras, tranquilo, para hacer sus trabajos, ¿no? Hemos escuchado relatos de muchas, pero muchas personas que nos contaban de situaciones paranormales y de haber visto allí despachos de trabajos. Samuel solía vivir por esa zona, cerca del parque, y allá en el año 88 exactamente, cuenta que una noche de jueves, ya en verano, en el mes de febrero, estaba haciendo mucho calor. Por entonces él tenía 27 años y estaba con su novia. Entonces, como lo hacían, o como lo habían hecho en muchas oportunidades,
le dijo a su novia que fueran a tomar una gaseosa en el parque, por la entrada de Avenida Mate de Luna, ¿no? Y cuenta que lo hacían siempre, porque además, claro, el lugar, el parque, es mucho más fresco, porque tiene una gran arboleda, es despejado, corre un pequeño arroyo por el parque también, y era un lugar al que iban, no siempre, pero muy seguido, ¿no? Justamente por esas características, porque era un lugar mucho más fresco, ¿no? Cuenta que en esa oportunidad, por lo general, se sentaban en los bancos, ¿sí? En los bancos que están en la zona donde hoy pusieron algunos juegos, ¿no? Y cuando estaban ocupados, entraban un poquito más hacia el parque. En esta oportunidad habían entrado un poco más, desde la avenida Mate de Luna hacia adentro, unos 200 metros, no más que eso. Habían comprado una gaseosa. Cuenta que, como gran parte del parque, esa zona particularmente no estaba tan iluminada, pero como de los dos lados del parque hay casas y hay barrios, bueno, algo de iluminación mínima por lo menos había, ¿no? Cuenta que fueron allí, había un árbol muy grande, un tronco muy grande, que estaba caído desde hacía mucho tiempo, y se sentaron allí y ahí estaban, ¿no? Tomando una gaseosa, conversando un poco. Él cuenta que por entonces estaban planeando su casamiento, ¿no? Y que ya venían hablándolo desde hacía mucho tiempo. Y bueno, en la conversación se fueron extendiendo. Cuando se dieron cuenta, habían pasado ya más de las 2:30 de la mañana, cuando de pronto comenzaron a sentir un sonido, un ruido extraño, ¿no? Ellos no, bueno, Samuel que nos cuenta, dice, yo no podría definírtelo exactamente, pero era como si, como el sonido de una persona, como cuando balbucea, como, no entendíamos exactamente, ¿no? Y yo miraba para todos lados, pero no veía a nadie. Luego de un rato de estar allí, comenzamos a caminar un poco y nos dimos cuenta que hacia uno de los costados había alguien, ¿no? Y nos asustamos porque estaba casi como escondiéndose detrás de uno de los árboles. Y lo primero que pensé es que quizás querían robarnos, ¿no? No era nada extraño. Veíamos a alguien que se escondía entre los árboles, luego caminaba muy rápidamente hasta el otro y desaparecía por unos instantes, ¿no? La cuestión es que yo le dije, vamos, le digo a mi novia, salgamos de acá. Y cuando comenzamos a caminar por ese pequeño, por ese camino, esa calle que hay de ripio en medio del parque, comenzamos a sentir como que alguien caminaba por los pastos. Se escuchaba muy claramente el sonido, ¿no? Salvo cuando pasaban los autos por la avenida, que lo tapaban un poco, pero yo escuchaba claramente, ¿no? Nos quedamos quietos por un momento, porque me pareció ver hacia uno de los costados adelante que alguien iba a cruzarse, pero no sucedió, ¿no? Y en ese instante fue cuando lo perdimos de vista, porque yo más o menos sabía que estaba hacia uno de los costados, al lado derecho nuestro, pero dejamos de escucharlo y dejamos de verlos por un instante y lo perdimos de vista, no escuchaba nada. Entonces comenzamos a caminar para salir del parque hacia la avenida Mate de Luna, y en un momento, cuando ya habíamos hecho unos 20, 30 metros, 40 metros quizás, un poco más tranquilos porque no veíamos nada, desde atrás de un árbol grande, un eucalipto que hay ahí, que todavía está, a unos 3 o 4 metros de nosotros, vimos que salió y se paró al costado del árbol un hombre. Y este hombre estaba completamente vestido de negro y con una manta sobre su cabeza, ¿no? que lo tapaba prácticamente hasta la frente. Se veía con el reflejo de la luz apenas una parte de su rostro, ¿no? Nunca le vimos la cara exactamente por eso. Estaba además como muy agachado, y un detalle que es lo que nos asustó, que nos llamó mucho la atención y creo que a cualquiera, era que tenía como una vela grande, muy gruesa, pero no muy grande, muy alta,
¿no? En sus manos y encendida. Mi novia, del susto que se dio en ese momento al verlo, su instinto fue de salir corriendo. Yo recuerdo que me soltó la mano y corrió unos 20, 30 metros, y yo me quedé parado por unos segundos como hipnotizado, no sé por qué, pero mirándolo directamente. Y recuerdo que ella me gritaba, ¿no? Muy asustada, me gritaba de que, bueno, me llamaba por mi nombre, Samuel, vení, vení, me decía, corre, recuerdo que me decía que corra, pero por unos segundos no pude reaccionar. Estaba como en un trance, solamente mirándolo. Y este hombre había levantado la cabeza, pero yo solamente podía ver esta parte de acá, ¿no? La nariz, el mentón, no veía sus ojos porque estaba muy oscuro, y con ese trapo o lo que es una túnica sobre la cabeza, ¿no? La cuestión es que se dio vuelta y caminó hacia ese árbol grande que les cuento que estaba ahí, un eucalipto, y cuando quise mirar de nuevo, él ya no estaba, pero en el piso, junto al tronco de ese árbol, estaba esa vela grande con otras velas más encendidas. Ahí fue cuando pude reaccionar. Todo esto pasó en cuestión de segundos. Corrí hasta donde estaba mi novia e inmediatamente salimos del parque, ¿no? Salimos de allí. Fuimos bueno, la acompañé a su casa, vivía cerca de mi casa, me fui a mi casa a dormir. Aquella noche me quedé mucho tiempo pensando en una explicación para aquello que acabábamos de ver. Lo que uno piensa, algún curandero, un brujo o algo por el estilo que estaba haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? La cuestión es que la intriga me llevó a que el día siguiente yo fuera al parque, de día por supuesto, casi cerca del mediodía, y lo único que encontré en ese lugar eran las velas consumidas, el resto de las velas, y esto lo recuerdo muy bien, un montón de plumas negras, ¿no? Con el cebo de la vela encima, y una foto que estaba quemada prácticamente toda, habían solamente unos pedacitos por los bordes, yo podía decir que era una foto blanca, en blanco y negro, y con la ceniza, ¿no? Alrededor, con mucha ceniza. Eso lo recuerdo muy bien. Nunca supimos por qué ni qué fue lo que vimos. Nos imaginamos que fue algún tipo de trabajo. De hecho, escuchamos, después de narrar esto y de contarle a algunos conocidos, a algunos amigos, bueno, fuimos escuchando distintos tipos de relatos y nos hablaban de muchos curanderos, brujas que iban a hacer sus trabajos y sus despachos allí al parque Guillermina, ¿no? De hecho, un amigo mío que iba casi siempre a jugar a la pelota ahí, al contarme esto, me contó que su primo había ido a jugar a la pelota y cuando volvían ya era medio de noche y se quedaron sentados en un puente, en un puentecito que hay ahí, por donde pasa ese pequeño arroyo que les conté al principio. Y dice que estaban sentados con los pies colgados hacia el arroyo, porque todos los que conocen el parque saben que es un arroyo que no tiene más de 2 metros de ancho y quizás medio metro de profundidad, cuando mucho. Y él cuenta que desde abajo del puente, es decir, desde el túnel que formaba el puente, comenzaron a escuchar que los hablaban. Claro, el sonido era gutural, sumado a que el puente era abovedado, se escuchaba como una voz realmente que daba mucho miedo, ¿no? Ellos cuentan que se preguntaron quién es, entre ellos, ¿no? ¿Qué será? Y que cuando se levantaron y corrieron por el camino, se dieron vuelta para mirar y vieron que debajo del arco del puente había alguien como suspendido sobre el agua, pero quieto, completamente quieto, una silueta negra, y por supuesto que se alejaron lo más rápido posible de ese lugar, ¿no? Yo hace poco tiempo les conté de este señor que cruzaba todo el parque Guillermina, desde Avenida Mate de Luna hasta la Valle para ir a trabajar a la citrícola, y que no solo que lo espantaron, sino que lo golpearon porque lo tiraron de la bicicleta y comenzaron a golpearlo. Entre las historias que recuerdo ocurridas en el parque, de este señor que iba pasando por ahí, le silbaron desde esa vieja casona y él respondió, y luego de eso comenzaron a silbarle tan fuerte
que durante años quedó con alguna secuela en el oído, ¿no? Con ese silbido ahí en el oído, y que lo habían golpeado y lo habían tirado de la bicicleta. Entre otras muchas historias, de las que recuerdo ahora en este momento. Estos lugares, por supuesto, tan grandes, casi siempre son usados para este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, les mando un saludo grande a toda la gente que está del otro lado. Hay tanta gente ahí comunicándose, mandando sus mensajes. Andrea Guillermo, desde Mercedes, San Luis. Un saludo grande, muy buenas las historias, escuchamos desde hace 5 años, qué lindo. Bueno, estoy con la intención de ir a San Luis en enero. Hay un lugar que se llama, me parece que es San Francisco del Monte Oro. San Luis todo es una belleza realmente, ¿no? Fausto dice, buenas noches guardián, saludos desde Ecuador, saludos desde Santa Cruz también, Alejandro Llanos, muchísimas gracias. Rubén Esteban Beltrán también, te escucho desde hace muchísimo tiempo. Soy Rubén, un saludo grande para vos. Alexis, un abrazo grande, gracias por estar ahí. Alejandro Llanos también. Cele Rodríguez, un beso grande. Belén Díaz, escuchamos con mi marido Gastón. Brandán desde Villa Carmela, espero que estés mejor de salud, ahí estamos saliendo, ¿sí? Laura Río, muy buenas noches. Miriam Teseira también. Fernando Blaser también, un saludo grande. Gustavo Fernando, Sergio, saludos desde Ezeiza, en Buenos Aires, un saludo grande para vos, gracias por acompañarnos. Edwin Ovejero, un saludo grande, gracias por estar ahí. Joana López Ovejero, saludo grande. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, excelente programa, felicitaciones, dice Horacio García. Saludo grande para vos y para todos los hermanos mexicanos, recién los saludé. Muy buenas noches, Silvana Batallanés, gracias por estar allí. Emilce Lima, Franco Sequeira, contá algo de Santiago del Estero. Mira, sí he contado historias en el programa de la ciudad de Santiago del Estero, un montón, casi tantas como en Tucumán, me han contado. Claro, vienen muchos chicos a estudiar a la provincia de Tucumán, y hay como una provincia que tiene muchas relaciones, casi todos tenemos parientes en una o en otra provincia, ¿no? Y Santiago del Estero es una provincia muy rica en mitos, en leyendas, en historias, como el Almamula, por ejemplo, tanto como el familiar en Tucumán por los ingenios. Silvana Guzmán, pasar la historia de Villalem. ¿Quién más? A ver, espera, aquí estábamos por acá. Verónica Arias, de la familia Arias de los Gutiérrez, gracias. Patotti Martínez, muy buena noche. El amigo Pablo Emanuel Salazar, también de México o en México, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, dice Pedro Cornejo desde la Patagonia Austral, en Río Gallegos, un saludo enorme para vos, gracias por estar ahí. Macarena Flores, desde La Astenia. Ant Gastón, saludos desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, qué lindo. Saludos desde Yerbabuena, Nicolás 4, dice Brian Flores. Roxio Carrizo también dice compartan. Ah, muy bien, me diste, no me había dado cuenta de decirlo, ¿verdad? A los amigos que están ahí en la transmisión, los invitamos a que compartan nuestra transmisión para que podamos llegar a más gente, ¿no? Esas dos luces atrás tuyo, Sergio, parecen dos ojos. No son luces mías, ¿no? Pero acá las veo en la pantalla, sí. Saludos para mi amiga Carla Pastrana de Tafí del Valle, dice Brian Flores. Rosa Altamirano también, felicitaciones, los quiero mucho, dice gracias. Marcela Burgos, el amigo Gustavo Sajama, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Ari Sajama, todo bien, un abrazo grande, lo estuve viendo el otro día. Fabián Castillo, lo mismo pensé, dice saludos desde Guernica, en provincia de Buenos Aires. Tomás Martínez. Y en un ratito seguimos con más saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar ahí y acompañarnos, y sobre todo por la buena onda, por el respeto. Vamos con esta historia, ¿sí? Vamos a ir, los voy leyendo también para ver si por ahí, entre las historias o las cosas que piden, se me viene alguna historia a la cabeza, ¿no? Alguien de... ahí está Ricardo Villalobos, buenas noches, soy de Tucumán, pero ahora estoy en Chile, dice, un saludo grande, gracias por estar ahí, ¿no? José Martínez, saludos Sergio, estamos escuchando como siempre mientras trabajamos en Nasli Delivery,
Rocío, Franco y José. Un saludo grande. ¿Dónde están? ¿Dónde queda eso? Un saludo grande para ustedes, ¿no? ¿Cómo estás, guardián? Antes que nada me presento, mi nombre es Juan José. Lo que voy a contarte es algo que me contó mi madre. Ella se crió en un lugar en Santiago del Estero. Ahí está, me estaban pidiendo la historia. Y gracias a la gente, bueno, estamos trabajando acá, ¿no? Con Adriana, que me está haciendo la producción. Y ahí nos puso esta historia que nos están pidiendo. De Santiago del Estero. Seguramente los amigos santiagueños que están allí nos escriben, conocen muy bien, saben dónde queda Clodomira, ¿no? En Santiago del Estero, en Villa Clodomira. Vivo allí, bueno, quien relata la historia me cuenta que vivió en Santiago, en Clodomira, hasta los 19 años aproximadamente. Mi mamá vivió también ahí prácticamente toda su vida y me contó esta historia. Una noche estaba en su casa, que es una zona, bueno, en Clodomira, imagínense, estoy hablando de mi mamá y esto que les estoy contando sucedía más o menos en el año 66 aproximadamente. Es una zona de campo, una zona bastante agreste. No habían por aquellos años, al menos en la zona donde estábamos nosotros, muchas familias, ¿sí? Y los pocos que habían, o los que habíamos en la zona, nos conocíamos. Bueno, luego con el tiempo creció bastante, ¿no? En esa oportunidad, en esa noche en la que voy a contarte, ella estaba en su casa junto a su papá y a su mamá. Ella tenía dos hermanos que en ese momento no estaban allí con ella, no estaban en casa. Eran aproximadamente las 11 y media de la noche. Esto sucedió en el mes de abril. Recuerda que esa noche increíblemente estaba bastante fresco y ya estaban acostadas, ¿no? A punto de dormir, cuando de pronto escucharon el grito de una mujer en el camino. Y se repitió nuevamente, pero no era el grito de una mujer común, porque parecía como tener un eco y parecía también tener una carga muy fuerte de dolor en ese grito, es decir, no dolor físico, ¿sí? No sé si se entiende, sino mucha tristeza. Recuerdo haber pensado, o lo primero que se me vino a la cabeza, es pensar en el alma mula, que desde chico nos habían contado, e incluso conocía a un tío en la familia que siempre contaba la historia, la contaba también mi abuela, que se le había aparecido en el monte en una oportunidad cuando andaba cazando y que había quedado muy mal, que durante mucho tiempo no salía ni siquiera de día de la casa, no se alejaba del patio, ¿no? Durante unos meses. Había andado cazando en el monte con un primo suyo y se habían alejado bastante más de lo que habitualmente lo hacían, ¿no? Y en esa oportunidad, en esa noche, cuenta que iban tomando algo, ¿no? Que llevaban con ellos un vino que iban tomando mientras iban cazando, y en un momento ellos ven unas vizcachas que eran chicas e igual les disparan y van y la levantan. Entonces cuenta que el primo, le decía: che, eran muy chicas, no le tendrías que haber tirado o algo por el estilo, y medio que se burlaban, se reían, aún así se la llevaron y comenzaron a escuchar este grito. Hasta que en un momento escucharon que de entre ese monte tupido, pero árido, también seco, en la provincia de Santiago del Estero, con todas plantas con muchas espinas, ¿no? Comenzaron a escuchar que las ramas se quebraban y que algo venía en dirección hacia ellos, ¿no? Bueno, tenían una linterna, una vieja linterna, con la que estaban iluminando hacia el lugar desde donde provenía el ruido. Se pusieron junto al tronco de un algarrobo grande que había en la zona y vieron aparecer a lo que parecía ser un caballo, pero ellos aseguran que veían el torso de una mujer en la parte de adelante, ¿no? Pero que el pelo le cubría prácticamente todo el rostro. Ellos dicen que se dieron vuelta porque les decían que no había que mirarla directamente y se persinaban y comenzaban a rezar. Y dicen que
el grito y el llanto de esta aparición los aturdía. Ellos comenzaron a rezar y a rezar, y cuentan que pasó tan cerca de ellos que del susto los dos cayeron al piso, que la escucharon alejándose luego, y que en un momento, cuando se levantan y se dan vuelta queriendo volver, estando en medio del monte, todavía tenían que cruzar mucho camino en el monte, mucho sendero en el monte para volver hasta su casa, temblaban del miedo, y que por allí, por donde había pasado, en el piso, en algunos lugares, habían quedado como el pasto como encendido en algunos sitios, ¿no? Ellos aseguraban haber visto el alma mula. Yo, cuando escuché los gritos en el camino, imagínense, en este lugar en Santiago del Estero, estamos hablando año 66, una soledad, un silencio único en la noche, y en ese camino de tierra escuchar estos gritos, lo primero que se me vino a la cabeza fue eso, el alma mula. Y a los segundos, de nuevo, volví a escuchar otra vez ese grito. Entonces cuenta mi madre que su papá, es decir, mi abuelo, se levantó con una linterna para ver, que su mamá también se había levantado, porque por supuesto se dieron cuenta que se trataba de algo malo, y ella estaba bastante asustada. Entonces la llamó a su mamá para preguntarle qué pasaba, y se quedaron juntas en la cama, hasta que en un momento entró el padre, es decir, mi abuelo, y en el momento en el que él entraba, escucharon otra vez el grito, pero ya mucho más cerca de la casa, como si estuviera por el camino al frente. Y ella le dijo: papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuenta que su papá le dijo: nada, pero no salgan, quédense ahí en la cama. Y volvieron a escuchar otro grito, pero esta vez era como si estuviera en el patio de la casa, como que cada vez lo escuchaban más fuerte. Entonces mi abuelo tomó un machete que tenía y le dijo: quédense acá. Y la mamá, es decir, mi abuela, empezó a rezar en voz alta. Ella rezaba, era normal, siempre rezaba el rosario, y se puso a rezarle a la Virgen en voz alta, y le dijo: no salgan al patio, no salgan, quédense ahí. Y él salió al patio, y ella lo escuchaba que salió insultando, como retando a alguien. Mi abuela se paró de la cama y se puso en la puerta de la pieza. Desde allí estaba cerca de mi mamá y podía verlo a mi abuelo, ¿no?, que estaba en el patio. Dice que se volvió corriendo a la cama, al lado de mi mamá, y le gritaba a mi abuelo que venga adentro, desesperada. Mi madre estaba muy asustada en la cama, y recuerda los gritos desesperados de mi abuela: venía adentro, venía adentro, venía adentro. Lo llamaba con mucha angustia y muy asustada. Imagínense el miedo que sentía ella en ese momento, porque no sabía lo que pasaba, lo que había afuera, y porque además tenía miedo que le pasara algo a su papá. Estaba muy, pero muy asustada. Cuenta que después de un rato, el padre entró a la pieza, luego de unos minutos que para ellos fueron realmente eternos, y se quedó en la puerta como mirando para afuera, agitado, y ellos le preguntaban si estaba bien, y él respondía que sí, quédense en la cama, sí, mientras mi abuela seguía rezando. Luego de un momento, se acercó a ella y le dijo que no tuviera miedo, y volvieron a escuchar ese grito y ese llanto de mujer, otra vez, y como un galope. Dice que escucharon ahí en el patio, escuchaban como el galope de un caballo. El padre se levantó de nuevo, se puso en la puerta, y ella escuchó que él preguntaba, insultándola, le preguntaba qué quería acá, que se vaya, y eso lo decía en repetidas ocasiones, ¿no?, mientras se escuchaba ese galope ahí. Bueno, dice que lo más aterrador de todo quizás era ese llanto, ¿no?, con tanta angustia. En eso mi mamá dice que estaba prácticamente tapada hasta la cabeza en la cama del miedo, solo se dejaba destapados los ojos para poder verla a su mamá, a su papá, y que en un momento se quedó mirando la puerta,
y vio que el caballo, o lo que fuera, ella dice un caballo grande, al que ellos escuchaban en galope por el patio, pasó muy cerca de la puerta, que era muy oscuro y que la mujer que lloraba estaba arriba. Luego, mi abuelo le diría, contaría después, que no era exactamente lo que ella había visto. Su padre la alumbraba con la linterna porque ella podía verla cuando pasaba frente a la puerta, pero en ese momento que vio eso dejó de mirar y la agarró muy fuerte a mi abuela asustada. Mamá, ¿qué es eso? Mamá, ¿qué es eso? Le preguntaba, con muchísimo miedo. Los perros que tenían, dice que lo atacaban todo el tiempo a ese caballo, yegua o lo que fuera, la atacaban todo el tiempo y los escuchaban gritar como si le pegaran, ¿no? Porque dice, luego mi abuelo contaría que ese animal los pateaba, cuando se acercaban los pateaba, ¿no? Y los alejaba, entonces por eso escuchaban los gritos de estos perros, ¿no? Y luego que comenzaban a llorar. Era escalofriante escuchar el llanto de los perros, porque además tenían varios, tenían como 6 perros, y luego los gritos, esos angustiosos, con dolor y además aterradores de esa mujer. Cuenta que su papá hizo una cruz en el piso con el machete, en el piso de tierra, en la entrada a la habitación, y desde allí seguía insultando, corriéndola en realidad, mientras mi abuela seguía rezando. Luego de un rato escuchó como si esos gritos y galopes se alejaran por el camino. Y todo quedó mucho más tranquilo. Esa noche mi mamá se quedó a dormir con mis abuelos. Imagínense, porque estaban tan asustados. No solo mi mamá, sino que ellos también tenían miedo por lo que acababa de suceder. Al otro día cuando se levantaron, cuentan que en el patio habían como muchos cabellos largos, ¿no? Como las crines de los caballos, ¿sí? De la cola, los pelos de la cola del caballo. O, dicen ellos, como si fuera pelo de mujer, pero largo, pero había mucho. Mi abuela los barrió y dicen que cuentan que los quemaron y que desde ese día escuchaban muy seguido a la noche el llanto de esa mujer, que ellos no volvieron a verla, pero mucha gente en el lugar aseguró que la había visto y ellos decían que se trataba del alma mula. Se daban cuenta que ese llanto venía en ocasiones, cuando lo escuchaban cerca de la casa, del lugar donde habían quemado ese pelo que habían recogido del patio, y solamente dejaron de escuchar ese llanto unos meses después, cuando bendijeron la casa y en muchos de los palos que habían allí habían colgado algunas cruces mientras bendecían la casa. En el lugar, allí, hasta el día de hoy se cuenta, se asegura que mucha gente ha visto el alma mula. Mi abuelo asegura que esa noche estuvo en el patio de la casa de mi mamá, no solo que la escuchó, sino que lo vio pasar frente a la puerta de su habitación. Es algo aterrador el sonido que produce. Y puedo asegurar que no se trata solamente de una historia, sino que verdaderamente pasa. Bueno, ahí está. Nos pedían una historia de Santiago del Estero. Bueno, y cumpliendo, ¿no? Maxi Carrizo, grande, dice Sergio, como siempre, excelentes relatos. Osvaldo Piamonte también. En YouTube no estamos transmitiendo en este momento, ya lo vamos a subir al programa, al canal, porque la conexión no era buena. Saludos a María Eugenia Rosales. Puedes saludar a mi mamá María y a mi hermano Antonio y a mi hermana Sol, claro que sí, un saludo grande para ustedes. Osvaldo, un abrazo grande. ¿Quién más? Saludos desde Bellavista, en Tucumán. Eli, Roberto Vejero, de Los Positos, Florencia Cisnero, desde La Astenia, gracias por estar ahí. Y esos ojos que tenés atrás, dice Julio Torres. Julito, un abrazo grande. Los vi, pero son como luces, ¿no? Que las veo, bueno, hay momentos en las que, pero sí son como luces, ¿no? No son mías. Fabián Castillo, desde Villamalia, de la República de Villamalia, dice Tomás Martínez, un saludo grande también. Norma Tula, muy buena noche, aquí como todos los miércoles. ¿Cuándo vuelves a la radio? Bueno, estamos esperando que pase toda esta situación, ojalá que pronto. Carlitos Gómez, pero de lo contrario vamos a seguir transmitiendo acá, ¿no?
Bueno, gracias Carlito Gómez por estar ahí con nosotros. Estamos en Avenida Independencia, dice José Martínez, el Colmenar presente. Carlitos, gracias. Fernando Coronel también desde Lules. Joana Ovejero, saludos Sergio, dice. Jonathan Reyes desde Los Nogales. Klaus González, saludos desde Buenos Aires. Cari Salvador, Sergio, saludos de Córdoba Capital, saludos y besos. Bueno, Cari, un beso grande para vos, qué lindo, qué ganas de ir por Córdoba también, ¿no? Que bueno, habitualmente lo hacemos mucho, pero en este tiempo, bueno, no se puede viajar, ojalá que pronto pase toda esta situación y se pueda viajar, ¿sí? Cristian Checa, guardián para mis hijos Tomás, saludos. Agustín y mi señora Cintia, un saludo grande. Andy Ramos también, Elia Acuña, saluditos a mi gordita Agostina, de 3 añitos. También está haciendo el aguante, dice, mirá vos, qué bárbaro. Bueno, sí, ahí está la historia de Santiago que habíamos compartido, espero que les haya gustado. Y esta historia que me parece que me la han mandado hace muy poco tiempo, hace unos días nada más. Sergio, soy Isaías Narváez, ahí está, un saludo grande, espero que esté escuchando. Isaías, te quería contar, dice, una historia, algo corta, pero que me pasó junto a mi tío hace algunos años, ¿no? Recuerdo que una mañana mi tío me invitó a pescar con él y un amigo más, y mi primo. Íbamos a ser 4 pescadores, ¿no? La idea era ir temprano a la mañana y volver a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente. Pero salimos tipo 9, 10 de la mañana, íbamos a un lugar que se llama Los Porceles. Nos paramos a comprar algunas cosas para comer y seguimos hasta el lugar. Cuando llegamos, hablamos con un señor amigo de mi tío que vivía ahí en la zona para que nos cuide las motos. Es decir, teníamos que dejar las motos allí y entrar al monte a pie. Así que una vez que hicimos eso, entramos al monte, cruzamos y cuando llegamos al río buscamos un lugar un poquito más alejado del camino porque habían algunas otras personas pescando en la zona y queríamos estar un tanto más alejados, ¿no? Y buscar además un lugar donde tuviera sombra. Así que nos preparamos, recuerdo que comenzamos a pescar, pasó un rato largo y no habíamos sacado nada, y nos sentamos a conversar un poco. En eso mi primo, recuerdo que encuentra un pescado que habían dejado otros hombres que estaban allí, y bueno, para hacer carnada y eso, y en ese momento yo le decía a mi tío que, bueno, que nos teníamos que ir, que no había nada, no pescaba nadie, ninguno de los 4 que estábamos allí, había tenido pique, no habíamos sacado nada, así que yo estaba con ganas de irme, ¿no? Además tenía que volver antes de las 7 de la tarde porque había quedado en salir con una amiga que estaba conociendo en aquel momento, pero los demás insistían con quedarse. Así que mi tío, que estaba bajo su responsabilidad, me dijo, nos vamos a quedar, y se comenzaron a alejar un poquito más pescando, probando en distintos lugares, y ya cayó la tarde, ya para ir al encuentro que tenía con esa amiga mía, ya se me había hecho bastante tarde, así que recuerdo que estaba como muy molesto, estaba enojado, porque además estábamos perdiendo tiempo, no se pescaba nada. Y había comenzado a oscurecer. Ya casi no quedaba nadie en el río. Le dije a mi tío que me iba solo, recuerdo en un momento se lo dije, pero él no me dejó porque era peligroso. Me dijo, mira, podés pinchar la moto, si vas solo te pueden robar, es peligrosa la zona. Y bueno, decidí quedarme, no me quedaba otra en realidad, ¿no? Estaba enojado, estaba idiota. Entonces agarré mi caña y me fui hacia uno de los costados donde no había nadie, bastante retirado donde estaban ellos a pescar. Y en eso pasó un hombre, y recuerdo que me dijo, muchacho, tenés cuidado porque acá en esta parte roban mucho, no te quedes solo. Ya eran como las 9 de la noche. Entonces me acerqué un poco más hacia donde estaban los demás, ¿no? Ahí comenzamos a juntar un poco de leña, hicimos un fuego para alumbrarnos un poco, porque no había mucha luna esa noche. Como a las
9:30, 10 quizás, pusimos una red para ver si agarrábamos algún pescado, ¿no? Porque en las cañas no habíamos agarrado absolutamente nada, no sacábamos nada. Yo estaba aburrido, así que me fui a sentar al lado de mi primo que estaba cerca de la fogata. Luego vino mi tío. Yo recuerdo que en el piso ahí pusimos unas cosas, se tiró un rato como para descansar. Ya nos habíamos quedado y nos íbamos a quedar hasta que amanezca a pescar, ¿no? Después, este amigo de mi tío que también había ido con nosotros, abrió un vino, estaba tomando y siguió pescando, ya eran pasada la medianoche. Y en un momento estábamos los cuatro juntos, ¿no? Sentados ahí al lado de la fogata y estuvimos conversando. A esa hora ya no había nadie más en el río. Estábamos completamente solos y estaba realmente muy oscura el lugar, salvo por esa fogata que nosotros habíamos hecho, ¿no? Conversamos un rato largo, pasada la 1, cansado ya de no pescar nada. Bueno, me levanté para probar un rato más, me metí en el agua hasta la rodilla, pero estaba tan oscuro que solo veía el reflejo de la luna en el agua y nada más. En eso comienzo a sentir, sentía como cuando alguien te observa, ¿no? Y yo me daba vuelta constantemente para un lado, para el otro, pero no veía a nadie. Y en eso escucho como si alguien estuviera lavándose las manos ahí a la orilla del río, ¿no? El ruido del agua. Pero cuando miré no había nadie. Y me pareció extraño porque lo escuché muy claramente. Pasaron unos 15 o 20 minutos quizás. Y escuché a alguien gritar y silbar muy fuerte. Esto para el lado del monte, hacia la izquierda donde estaba yo, ¿no? Y lo volví a escuchar, era como si buscara a alguien, ¿no? Después de eso, no sé por qué, pero me dio miedo, porque me sentía como observado. Y decidí irme a donde estaban los demás, al lado de la fogata. Le pregunté a mi primo si había escuchado los gritos y el silbido, y me dijo que sí, mi tío también. Bueno, capaz que para ir a algunas casas estaban llamando, que era algo habitual, ¿no? Pasó un rato más, cerca de las 3 de la mañana, ya estábamos cansados, mi tío y mi primo ya se habían dormido. Entonces yo también cansado me siento y recuerdo que puse las cabezas entre las rodillas para dormir, de sentado, cuando de pronto sentí como si alguien respirara atrás mío, como si alguien hubiera venido caminando y exhaló detrás mío. Y me di la vuelta rápido. Los yuyos, en ese lugar los pastos eran altos. Y no pude ver a nadie. Pensé que como estaba con sueño y estaba comenzando a dormirme, quizás lo había imaginado. Y traté de no darle importancia. Después dije quizás el viento, no lo sé. Me acuerdo que de nuevo vuelvo a sentir como si alguien me estuviera observando. Y esta vez siento como que exhalan nuevamente, pero mucho más cerca mío. Esta vez lo escuché claramente, ¿no? Como si alguien hubiera exhalado muy cerca mío. Yo estaba con la cabeza entre las piernas, tratando de dormir en las rodillas. Me doy la vuelta asustado, pero no veía nada. Entonces me acerco más a mi tío y a mi primo, ya estaba con miedo, y en eso me acuesto al lado de ellos, y cuando estaba acostado, así sobre el hombro izquierdo, en el piso, siento que me dieron un empujón con la mano en la espalda. Yo asustado quería pensar que no pasaba nada, que era el amigo de mi tío que estaba hacia el otro lado. Y recuerdo que tenía un rosario. Ese rosario me lo había regalado mi hermanita. Entonces yo me lo puse para la espalda, es decir, me di vuelta el rosario y me lo puse para la espalda. Me levanto. Bueno, en ese momento recordé que me habían dicho que siempre las cosas malas entran por la espalda o algo por el estilo. Pero bueno, siento como si alguien me hubiera dado una trompada en la espalda, un golpe fuerte, ¿no? Entonces lo despierto a mi tío y a mi primo para que nos vayamos de ahí. Y mi primo me empieza a hacer preguntas, ¿no?
porque estaba asustado, él estaba asustado también como yo, y le contó a mi tío que había sentido que alguien también le había hecho algo parecido a mí, ¿no? Y había escuchado y había sentido la presencia ya de alguien. Mi tío le dijo que capaz que era porque estaban con sueño, que no podía ser, que lo estábamos imaginando, que, no, que bueno, que descansemos un rato, que dormamos un rato, que después nos íbamos a ir cuando amanezca. Entonces me siento a la par de mi primo, justo delante de la fogata, y mi tío se acuesta en el piso, hacia uno de los costados. Después de unos 15 minutos aproximadamente, así acostado, estábamos conversando con mi primo, yo no me quería dormir, y vemos que lo levantan a mi tío de las piernas y lo arrastran hacia los pastos. Miramos todo eso asombradísimos y asustados, y luego lo vemos que volvía como arrastrándose, diciendo que lo habían llevado, que se lo querían llevar. Él no entendía nada. En eso, mi primo empezó a llorar de miedo y quería irse. Entonces comenzamos a juntar las cosas que teníamos para irnos, mientras mi tío iba a llamarlo a su amigo, que todavía estaba pescando y se había retirado bastante de donde estábamos nosotros en ese momento. Así que decidimos irnos del lugar, del sitio, ¿no? Hicimos como una antorcha con unas ropas viejas, con unas telas que teníamos ahí y un palo, y nos fuimos caminando por medio del monte, entre los árboles, a buscar las motos. Y recuerdo que cuando íbamos caminando, cuando íbamos entre el monte, sentíamos ruido como si alguien fuera caminando cerca de nosotros hacia los costados, porque escuchábamos el ruido de los pastos, de las ramas, y luego comenzamos a escuchar murmullos. Era como si conversaran cerca de nosotros. Y por más que miráramos para todos lados, no había absolutamente nadie. Hasta que llegamos a la casa donde estaban las motos y vemos, en ese momento cuando íbamos llegando, sentimos que nos empiezan como a tirar piedras, ¿no? Imagínense el miedo que sentíamos en ese momento. Comenzamos a golpear la puerta de la casa de este señor para llevar las motos, pero este señor no nos atendía. Entonces nos metemos por el fondo, comenzamos a tirar unas piedras en el techo, y en eso siento un grito que decía que ya abría la puerta. Ya va, desde dentro de la casa. Imagínense que aquello me alivió muchísimo. En eso este hombre se levanta, estaba dormido, nos preguntó por qué estábamos asustados, por qué estábamos tan agitados, y mi tío les dijo que nos habían espantado. Entonces este señor nos dijo que eso era normal ahí, que siempre pasaba, con todas las personas que, sobre todo, que se quedaban en la noche a pescar, ¿no? Y ahí siempre aparece un duende o algunas otras cosas, ¿no? Nos dio la llave de las motos y nos fuimos. Recuerdo que todo el camino hasta la ruta lo hicimos con mucho miedo, porque el camino era, bueno, entre el monte, un pequeño sendero, totalmente oscuras, y yo miraba hacia los costados o hacia atrás y sentía mucho miedo, hasta que llegamos a la ruta. Luego fuimos a mi casa, le contamos a mi mamá y a mi tía, y decidimos no ir de nuevo hacia allí, por supuesto, ¿no? Teníamos la intención de no volver a ese lugar. Estoy agradecida al amigo de mi tío, Gregorio, que siempre nos llevaba a pescar, que hace 1 o 2, 3 meses también falleció. Y hasta la fecha no volvimos a ir a pescar en ese lugar, porque nos decían que ahí espantaban mucho, ¿no? Y no planeamos volver a hacerlo, por supuesto. Esta es mi historia y espero que les guste. Les dejo un saludo para mi novia Belén, que siempre escuchamos el programa, que es a quien dejé plantada ese día que no pude volver. Espero que les guste la historia, claro que sí. Gracias por compartir tu vivencia, ¿no? Saludos para Gerardo Jiménez, desde Comodoro Rivadavia, en Chubut. Para Coco Aranda, Pablo Sánchez, ahí te mandaban preguntas por eso. Bueno, un saludo grande para Lito Rodríguez, muchas gracias. Julio Chávez dice: Guardián, estamos escuchando, soy Julio Chávez de Yerba Buena, estoy con mi señora Cintia. ¿Cuándo vas a contar la historia de la primera confitería? Y tendría que buscarla, porque me han contado un par de historias de la primera confitería, no es que haya una sola, no me contaron un par de historias de allí, ¿no? Que dice: hola Sergio querido, estamos como siempre escuchando desde Tafí Viejo mientras cenamos. Paola y Analía, muchas gracias.
Mauro Cosio también, espectacular el relato, dice saludos y abrazos. José Fernando Salomón, saludos guardián. Mauro que está en Buenos Aires. Omar Íñigo, también saludos. Luis Arias, Luis y Abril de 11 de marzo, un saludo grande. Elia Cuña, bueno, gracias, dice saludos a mi gordita Agostina. Eso lo dije recién, me parece que está haciendo el aguante también. Gracias, ¿sí? Saludos para Mariela Ramírez de San Pablo, estamos escuchándote como todos los miércoles. Estamos con mi marido Bruno y con mi hijo Tommy. Julie Díaz, Javier Dorado, dice, bueno, ¿a quién más? Saludos para Rafa, Lola y Christopher y León, todos escuchando. Muy bien, Nacho Pereira, María Bustos, saludos desde La Estalita. Javier Alondra, pregunta, ¿se cortó la transmisión? No, me parece que no. Saludos desde Alderete, Sergio, esto lo dice Guillermo. Roxana Montes dice, buenísimas las historias, saludos Sergio, saludos para vos también. Roberto Oberín, saludos de departamento San Carlos, en Salta, qué lindo, Ahí estuvimos bueno, fui muchas veces a San Carlos, tiene lugares muy, muy lindos, tengo muy buenos recuerdos, un lugar que se llama La Casa del Viento, de los Vientos, ahí en San Carlos, ¿sí? Bueno, Rafael Mamaní, saludos para Susana Jiménez, que te escucha desde México, en Guadalajara. Soy Rafa Mamaní. ¿Cuándo vas a pasar mi historia? ¿Cuál es la historia, Rafa? Recuérdamela porque me parece que yo pasé alguna historia tuya, ¿no? Bueno, ¿cuándo irás a relatar desde la primera confitería? Bueno, tendríamos que esperar a que pase todo esto y quizás podamos hacer alguna transmisión, alguna juntada desde ese lugar, ¿no? María Roldán, un saludo grande para vos también, muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, ahí les conté una historia de pescadores, ¿no? Y que me mandaron en esta semana. Y yo recuerdo haber contado muchas historias de pescadores y es por eso que quiero contarles esta historia, ¿no? Que dice, ¿cómo estás, guardián? Soy Manuel de Lules. Soy fiel oyente del programa. Quería contarte algo que me pasó hace algunos años atrás. Yo tengo en este momento 35 años. Cuando pasó esto que voy a relatarte, tenía apenas 19 años. Recuerdo un día ir al río aproximadamente a las 3 de la tarde y nos quedamos allí en el río pasada las 8 de la noche. En un momento conocíamos muy bien el lugar. Habíamos ido desde chico muchísimas veces. Era un lugar que era muy habitual, muy conocido para nosotros. En ocasiones no teníamos muchas más cosas que hacer que ir a la orilla del río. Ahí nos poníamos a guitarrear un poco o a pescar en ciertas épocas. Pero lo conocíamos muy bien, eso sí, eso puedo decírtelo. En un momento, estando allí ya pasadas las 8 de la noche, comenzamos a caminar río arriba. Y a esa hora prácticamente no quedaba nadie en el río, ¿no? Un río que en verano solía ir, al igual que hoy, mucha gente. En un momento, estando sobre uno de los márgenes de una de las orillas del río, vimos a un nenito unos metros más adelante de donde estábamos nosotros. Y yo recuerdo muy bien que me llamó mucho la atención, porque yo miré para todos lados, esperando ver a su familia, esperando ver algunas personas mayores que estuvieran con él, pero no veía a nadie. Y me sorprendió, y nos fuimos como acercando, ¿no? Y no veía a nadie. Cuando nos vamos acercando, y estábamos aproximadamente unos 20, 25 metros, vemos que el nene, que estaba muy cerca de la orilla, digo nene, habrán sido aproximadamente, no sé, no podría calcular exactamente, pero no más de 6 años. Cuando nos vamos acercando, vemos que este nene se mete en el agua y es como que se cae y comienza a hundirse y a gritar. Y yo me desesperé, al igual que mi amigo, y corrimos con la dificultad de que ya estaba oscureciendo. Y para los que no conocen, la orilla del río Lules tiene como muchas piedras, ¿no?
Entonces era dificultoso poder correr, pero aún así lo hicimos. Corrimos hasta el lugar donde se había, vimos como que se tropezó y cayó al agua el nene, y lo escuchábamos gritar. Y dos de mis amigos, bueno, se tiraron inmediatamente hacia el río, se dejaron llevar unos metros, como unos 10 metros, para sacarlo, porque ellos, bueno, además nadaban bien, mucho mejor que yo, pero no lo encontrábamos. Y por más que mirábamos y buscábamos, ya no estaban mis amigos que estaban dentro del río, que estaban con el agua prácticamente hasta el pecho y volvían a salir un poco más. Me preguntaban, ¿no lo ven? ¿No lo ven? ¿No lo ves? Y nosotros no lo veíamos, lo buscábamos por todos lados, pero no podíamos verlos. Así que nos quedamos buscando un rato sin saber qué hacer. Imagínense la angustia y la situación, ¿no? Pero luego de unos 10 minutos quizás de buscar, de caminar un poquito más adelante, nos preguntábamos qué hacer. Y bueno, dijimos, lo único que podemos hacer es ir a la comisaría y avisar. Así que comenzamos a caminar por la orilla del río, ya había oscurecido bastante, y en un momento comenzamos a escuchar nuevamente ruidos detrás nuestro. Pero la verdad, no le dimos en ese momento demasiada importancia porque pensábamos que éramos, bueno, nosotros que caminábamos entre las piedras, qué sé yo, el ruido nuestro, ¿no? Seguimos caminando hasta que en un momento comenzamos a escuchar como el llanto de un nenito. Primero era como muy despacio, luego lo fuimos escuchando bastante más intenso, ¿no? Intentábamos descubrir de dónde provenía, pero no podíamos, porque era como que en un momento lo escuchábamos de un lado, después del otro, y aquello nos desconcertaba. El río va por el lecho del río, ¿no?, que está socavado, y pensábamos que quizás hacía eco, pero mirábamos para todos lados y no podíamos encontrarlo. De pronto, recuerdo haber mirado hacia la otra orilla del río, desde donde me parecía que venía el llanto, y vi algo que se movía, pero primero no lo distinguía muy bien. Después le dije, allá, allá, mira, mira allá, y yo vi como que algo se movió. Después tuve una duda, porque pensé que podría haber sido un perro, pero después me dijo mi amigo, sí, ahí está, y otra vez lo vio entrando al agua. Entonces me di cuenta que era él, al igual que mis amigos. Seguimos caminando un par de metros más, y mis amigos decían, esto es algo malo, esto es algo malo, esto es algo malo, vamos de acá, y unos metros más adelante, cuando comenzamos a salir de la orilla del río, se nos aparece ese nene hacia uno de los costados, pero esta vez ya bastante más cerca, y corre muy rápido entre las piedras y pasa por el lado de nosotros. Yo recuerdo que cuando pasó, dejó como un olor fétido, un olor muy fuerte, muy feo, y además ya no lo vi como un nene, era como un ser deforme, tenía la altura de una criaturita de unos 5 o 6 años quizá, bajito, chiquito, pero con el cabello muy largo, y con unos sonidos que parecía ser como un animal. Uno de mis amigos dijo en ese momento, un duende, fue el primero que corrió y se cayó 2 o 3 veces tropezando con las piedras, y comenzamos nosotros también a correr mientras escuchábamos un llanto que para ese momento se había transformado en algo espeluznante. Cada vez que me acuerdo, hoy incluso, de ese sonido, me da mucho miedo. Aquella criatura que pasó cerca de nosotros volvió a correr hacia uno de los lados y nos tiraba piedra, ¿no? Y comenzó a reírse como burlándose de nosotros. Mis amigos, desesperados, corrieron hacia la orilla, igual que yo. Recuerdo que me caí como todos, saliendo del río. Y cuando ya estábamos lejos, que estábamos a más de 50 metros, casi sobre la ruta, seguíamos escuchando el llanto y además las piedras que caían cerca de nosotros. Logramos salir a la ruta. De vez en cuando pasaba algún auto caminando hacia nuestras casas, que no estaban bastante lejos, no estaban muy lejos de donde estábamos en ese momento, y mientras caminábamos
nos dimos cuenta y hablábamos de que aquello que acabábamos de ver se trataba de un duende. Luego escuché a mucha gente hablar de apariciones en las márgenes del río. Hay gente que asegura también que haber visto espíritus, porque hay mucha gente que murió en ese lugar, en ese río, que murieron ahogados, ¿no? Bien, Nicolás, saludos. Sergio, esta vez, Sergio, ¿alguna vez te pasó algo a vos? Si podés contar. Nicolás, sí, he contado a lo largo de los años de programa, y sobre todo en las noches de terror en vivo que hacemos en las salas, en los teatros, historias personales, muchas situaciones. Siempre yo bueno, hay mucha gente que me habrá escuchado decir que en principio yo no creía en todas estas situaciones, en todas estas cosas, hasta que no me tocó pasarlo así como directamente, como ver otras situaciones en mi familia también, y fue cuando comencé a creer, ¿no? Luego estuve en muchos lugares, en algunas casas, en algunos sitios donde pasaban este tipo de situaciones, y desde hace unos años que me han pasado como muchas cosas, ¿no? Vamos a ver si en un programa por ahí puedo contar alguna de esas historias, ¿no? Rafael Mamaní, saludos Sergio, para Susana Gutiérrez, que te escucha desde México, en Guadalajara. Soy Rafa. ¿Cuándo pasarás mi historia? Me dice, bueno, ¿cuál era? ¿Cuándo irás a relatar desde la primera conferencia? Esto lo leí ya, ¿sí? Bueno, un saludo grande. Estamos escuchando con mi hija Florencia, dice Adriana. Nazareno, saludos para Cristian y Andrea de Villamalia. Lidia, muy buenas las historias, Sergio. Saludos de Palermo, en Buenos Aires. Ernesto Costilla dice, YouTube no funciona, hace más de una hora que se cayó a nivel mundial. Ah, bárbaro. Bueno, pensé que tenía problemas yo acá en casa nada más, ¿no? Bueno, Nicolás, Sergio, alguna vez sí. Bueno, ahora vamos a ver si podemos contar alguna de esas historias en algún otro programa. Te la conté por Messenger hace un mes más o menos y medio. Saludos, muy buena la radio, amigo. Creo que la conté, amigo, me parece que la conté. Debe estar entre los programas de la radio, cuando estábamos todavía en la radio, ¿no? Noelia Valor, saludos para vos. Gonzalo Ávila, buenas noches Sergio, escucho desde Buenos Aires, saludos. Guillermo Salas, Sergio Cruz, gracias. Víctor Lescano, desde Termas de Río Hondo, un saludo enorme. Espero que abran pronto las fronteras entre las provincias, tengo muchas ganas de ir a pescar a Termas. Juan Highlander, saludos desde Huarapán, en Michoacán, en México, un saludo grande. Julio Chávez también. Javiro, dice Tucumán. Yo recuerdo una vez contaste que fuiste a la calle Lavalle y viste cosas paranormales. Sí, conté en alguna oportunidad de una casa que estaba en calle, está por Lavalle, no me acuerdo muy bien, pero creo que el 3500, entre el 3500 y el 4000, vi que esa casa ya ha sido remodelada, me parece que la han vendido también. Vivía allí una señora que había quedado sola, su marido falleció y ella vivió sola durante 10 años allí. Sus hijos, que eran dos, sus hijas, perdón, estaba casada, vivía acá y tenía un hijo que vivía en Buenos Aires, que no veían hace mucho tiempo. Me habían invitado porque esta señora aseguraba que hablaba con los duendes en su casa y que los veía. Y me invitaron en muchas oportunidades, hasta que en una de esas oportunidades fui y estaba esta señora, una señora mayor que por entonces tendría más o menos unos 86 años, estaba su hija que de unos 40 y tantos años, y recuerdo que en un momento esta señora, así como sin grandes detalles, se levantó y fue hasta un lugar donde estaba lleno como de helechos, ¿sí? Bastante grandes, y hablaban. Yo veía que los helechos se movían y ella hablaba con alguien, hasta que un momento me dijo que me podía acercar por una galería, era una casa muy antigua. Yo caminé por la galería en dirección a donde estaba ella y pude ver como un nenito, como si fuera un bebé, parado delante de ella. Esto es una visión de unos segundos apenas, que cuando se dio cuenta que yo estaba ahí, como que corrió entre los helechos y lo vi salir hacia el fondo, ¿no? Resumiendo, porque es bastante como mucho más largo, pero es esto de lo que me hablabas, ¿no? Así que sí, me acuerdo de esa situación. Una vez pusiste el sonido del alma mula, ¿no? Sí, lo puse, claro que sí. Bueno, saludos. Los escucho desde Tafí Viejo, Daniela Basualdo, gracias.
Sí, fue tremenda cuando contaste lo de la calle de la Valle. Sí, en otro momento quizás lo cuente con más detalles también. Franco Orellana, estamos escuchando desde nuestro trabajo. Nifu Yerbabuena, un saludo grande para vos. Gracias, saludos para ustedes también. Compartan la transmisión, estamos ya a media hora del final, nos va a quedar por lo menos una historia más para compartir. Gracias a todos los amigos que nos están acompañando y que lo hacen siempre, por supuesto. Si quieren mandar sus historias, lo pueden hacer a esta dirección: Sergio Hernán Fierro 1 @gmail.com. Sergio Hernán Fierro 1 @gmail.com. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos acompañen para que podamos seguir creciendo. Esta semana vamos a estar subiendo algunas otras historias más, ¿no? Rogelia Chavarría, que dice Los secretos de Fátima, los leímos en alguna oportunidad y justo ayer estuve viendo un documental muy bueno que hablaba un poco más en profundidad de los conocidos como mensajes, en realidad, no secretos de Fátima, que se han revelado y dan un poco de miedo, la verdad, ¿no? Cuando uno escucha este tipo de predicciones, ¿no? Que las relacionan con unas predicciones de un monje del siglo XII, me parece, que eran las... A ver, bueno, no recuerdo en este momento, pero ayer estuve viendo un poco de eso y da un poco de miedo, ¿no? Ahondar en estas predicciones, en estas situaciones, que bueno, alguna vez las compartimos en el programa. Mayra González, saludo de Barrio Alberdi. Noelia Valor, ¿viste un duende? Sí, y no fue la única oportunidad. Una vez lo vimos en el dique El Cadillal, ya lo vamos a contar también. Te sigo desde el año 2013, Ezequiel Roldán. Muchísimas gracias, un saludo grande para vos, ¿no? ¿Quién más? Jesús Aria, saludos de Mil el programa, dice, los felicito, muchísimas gracias. Estamos escuchando, Sergio mandó un saludo grande para Diego, muy bien, Diego, un saludo enorme para vos, muchas gracias por estar ahí. ¿Quién más? Y un beso grande para Janet, gracias, ¿no? Sí, contá cuando puedas nuevamente, fue muy buena la de ahí, La Valle, es más, creo que yo tenía entre 19 y 20 años, ya tengo 30 cuando relataste eso, que yo vivía por esa zona y pasaba por ahí, dice, seguido. Abrazo enorme, guardián, un abrazo para vos. Saludos, Sergio, estoy escuchando desde una cantera. Nelson Romano, te cuento que aparte de hacer las noches de terror en vivo, en una época hacíamos los campamentos de terror y en una oportunidad lo hicimos en un lugar que nos prestaron, que nos habilitaron para pasar, en una cantera abandonada en la zona de San Andrés, que fue una experiencia tremenda, donde los que estuvieron allí, que fueron varios, durante toda la noche, bueno, vieron muchos tipos de manifestaciones y se escuchaba el llanto en medio del monte, a la orilla del río, el llanto de un bebecito durante toda la noche, una cosa estremecedora, ¿no? Gustavo Cordero, saludos de Santiago del Estero y aguante Central Córdoba y los guardianes, un saludo grande. Durante un tiempo estuve ahí justo al frente de la cancha Central Córdoba, vivía en un hotel que hay ahí, que no recuerdo en este momento, justo al lado de lo que era la vieja terminal, ¿no? Así que un saludo grande, ahí acabamos de contar una historia de Clodomira. Saludos para Susana Gutiérrez, que dice desde Guadalajara, México, un saludo para mi amigo Rafael Mamaní, en Argentina. Una historia del familiar, si tengo, creo que son de las historias que más tenemos, ¿no? Hemos contado muchísimas. ¿Cómo podrías describir a un duende? Lo que pasa es que en las 2 o 3 oportunidades que vi cosas distintas, ¿sí? En una oportunidad como si fuera un nenito, una criaturita recién nacida, pero con la piel muy como de una persona grande, y en otra oportunidad un duende de no más de 40 centímetros, como lo describe mucha gente, por ejemplo. Javier de Tucumán manda saludos a Juan Pablo Castillo, vive a la par de mi casa, te conoce, es guitarrero, toca siempre en el Alto de la Lechuza, claro que sí, lo conozco, el amigo, mando un abrazo grande para Juan Pi Castillo, un abrazo grande para él. Axel Elías también, Sergio, fue en la cantera de mi viejo, qué buena noche, dice en San Andrés, dice Axel Elías.
Ah, muy bien, mirá vos qué lindo. Bueno, te acordarás, ¿no? De que sucedieron como muchas cosas. Algunos quedaron registradas en unas fotos que habían sacado unos chicos que nos acompañaron esa noche también, ¿no? Sí, fue una noche realmente muy linda para aquellos que aman este género del terror, porque por momentos la noche se puso bastante pesada, ¿no? En cuanto a las manifestaciones y todo lo demás, ¿no? ¿Cuántos años pasaron de la primera vez de la historia de Villalem? No recuerdo, pero ya muchos años. Me parece que al menos 12 años. ¿Será? Me parece que un poquito más también, ¿no? Bueno, Guardián, me llamo Luz, soy de Concepción, tengo 32 años. Esto que voy a contarte eh, sucedió exactamente en el año 92. Un día, en fin de semana, me fui a bailar en ese año 92, con mi novio a la ciudad de Aguilares, ahí cerca de Concepción. ¿Mm? Era en el mes de julio, eso lo recuerdo muy bien. Teníamos una fiesta y cuando volvimos a casa, un momento íbamos saliendo a la ruta y se nos reventó una rueda de la camioneta. Y bueno, cuando mi novio va a querer solucionar el problema, se da con que el auxilio de la camioneta estaba pinchado también, o estaba desinflado al menos, ¿no? Así que no sabíamos qué hacer, porque Lucas, mi novio, no quería dejarme sola en ese momento y en ese lugar, que bueno, era bastante oscuro. Para los que conocen la ruta 38 y los caminos, no la avenida principal, la entrada principal que sale de Aguilares, sino uno de los caminos secundarios que está más hacia el sur, eran caminos que estaban prácticamente oscuridad total, y él no quería dejarme sola allí, ¿no? Entonces yo le insistí que no había problema, que yo me iba a acostar a dormir en la camioneta, ponía los seguros, y que, bueno, él lo que quería hacer era volver con el auxilio hasta la estación de servicio para ver si podía inflarlo, al menos para llegar hasta casa, ¿no? Esa estación de servicio solía tener una gomería y no estaba bastante lejos de donde estábamos nosotros. ¿Mm? La cuestión es que después de un rato de conversar, él se fue, yo puse los seguros en la camioneta, me quedé escuchando música de la radio y me acosté sobre el asiento, ¿no? Al rato de estar allí, aproximadamente unos 15 minutos, escucho que alguien comienza a golpearme el vidrio, ¿no? Y me asusté, imagínense. Alrededor mío estaba todo en oscuras. Mi novio había dejado la luz de posición encendida como para que si venía otro vehículo viera que la camioneta estaba ahí, y esto daba un poquito de luz del tablero adentro de la camioneta, ¿no? Pero yo no había visto venir a nadie. En ese momento estaba sentada, miro para todos lados y no veo a nadie. Entonces siento detrás mío, es decir, en el vidrio de atrás de la camioneta, que alguien golpea de nuevo, y por supuesto que me doy la vuelta asustada para mirar, y veo que aparece caminando una chica de mi edad y se para al lado de mi ventana. No saben el miedo, el susto que me di en ese momento. Pero me asusté porque no la había visto venir, porque me sorprendió, no porque pensara que se trataba de algo paranormal. Se quedó como mirándome ahí y me preguntó algo que no entendí. Entonces bajé el vidrio y le pregunté si qué quería o qué le pasaba. Y me dijo que si no sabía a qué hora pasaba el colectivo que iba a la ciudad. Bueno, le contesté que no sabía muy bien, que calculaba que a las 5, 5:30 tenían que pasar ya los colectivos. Y yo comencé como a hablarle un poco, y sus respuestas eran como muy, muy cortas, prácticamente no hablaba nada, no me respondía por sí o no, o me hacía un gesto con la cabeza. Pero en un momento la veía que estaba como abrazándose sola, como temblando, y la verdad es que estaba haciendo frío, y entonces le dije que subiera a la camioneta. Ella no hablaba mucho, repito, ¿no? Pero me dijo que iba a Concepción también, y le dije que si quería esperar, cuando mi novio vuelva con la rueda,
la podíamos llevar porque nosotros vivíamos allí y teníamos que volver hasta Concepción. Entonces se quedó sentada en la camioneta y recuerdo que estaba como con mucho frío, como que temblaba. Entonces cuando llega mi novio, le cuento, porque claro, él se acerca a la camioneta y cuando la ve sentada ahí se asusta, no entendía lo que pasaba, y se la presento. Entonces él se acerca como para darle un beso en la mejilla, algo totalmente normal, ¿no? Que hacemos todos, me imagino, y ella se quedó inmóvil, quieta. Bueno, era bastante extraña, ¿no? Estábamos en la parte, nos bajamos, estábamos en la parte de atrás de la camioneta, porque él estaba cambiando la rueda, y de pronto camino hacia adelante, en un momento me había descuidado conversando con mi novio, camino hacia adelante, y cuando él termina de cambiar la rueda, nos damos cuenta que esta chica ya no estaba. Entonces me dice, qué extraño, ¿dónde está ahora? Y comenzamos a mirar, a buscar para todos lados. Miguel prende la luz de la camioneta, pero no estaba. Entonces me dice, bueno, vamos. La cuestión es que arrancó la camioneta, nos fuimos y en lo que íbamos andando por la ruta, la vimos caminar por el costado de la ruta y mi novio paró, la pasó y paró un poquito más adelante y cuando nos dimos vuelta ya no estaba. Y en ese momento sentí algo extraño. Y le dije, bueno, vamos. ¿Qué será? ¿Dónde estará? ¿O qué habrá pasado? Y le dije, mirá, vos sabés que sentí algo extraño, para mí era algo malo. Es decir, no se trataba verdaderamente de una chica. Bueno, la cuestión es que seguimos y nos fuimos, conversando de eso, de lo extraño de la situación. Y recuerdo que al otro día, cuando nos vemos de nuevo hablando de lo que había pasado con unos amigos, ya pasadas las 6, 7 de la tarde, el papá de uno de ellos escuchó lo que estábamos hablando, porque estábamos ahí en la vereda, y nos dijo que el lugar donde nosotros la habíamos visto, porque nos preguntan, pero ¿en qué parte la viste? ¿Cómo era? ¿Qué sé yo? Como algunos datos, y a mí me parecía extraño que nos pregunte esos datos, ¿no? Y nos dijo que en el lugar donde la habíamos visto, y también me dijo, ¿usted la vieron en tal lado? Sí, le dijimos nosotros. Bueno, y nos dijo el nombre también, sin que nosotros le dijéramos nada. Porque bueno, sí le habíamos preguntado el nombre, ¿no? Entonces nos pareció extraño, nos quedamos como en silencio esperando a que nos contara más. Y él nos dijo que esa era una chica que se había suicidado, se había matado tirándose bajo un camión en ese lugar. Y que habían sido muchas las personas que la vieron en ese sitio. Quizás ahora no se aparezca tanto, pero años atrás mucha gente del lugar sabía que ella se aparecía y su nombre era María, que justamente era el nombre que ella nos había dicho, ¿no? A mi novia y a mí. Mi novia me contó entonces, me dijo, con razón, cuando yo la saludé, que me acerqué a darle un beso en la mejilla, la sentí helada y pensé que era porque estaba haciendo mucho frío. La cuestión es que nos quedamos asombrados y asustados en ese momento. Si bien es cierto que no nos hizo nada, fue una situación realmente que nos asustó mucho, una situación que después, incluso conociendo esos datos, me asustó mucho más porque sentí como escalofríos. Pasaron unos días y el fin de semana nos fuimos a la tarde y paramos en el lugar donde la habíamos visto y donde nos dijo el papá de nuestro amigo que esta chica había fallecido. Y había allí una grutita ya derruida, prácticamente caída, en parte del revoque, con una pequeña fotito que apenas podía distinguirse por la humedad. Estaba muy ajada, pero era la misma chica que nosotros habíamos visto en ese lugar, María. Después nos pusimos a pensar qué triste, ¿no? Porque si verdaderamente era ella, si este espíritu de ella no descansaba en paz, si estaba vagando. Recuerdo que, más allá de asustarme, estaba sorprendida y muy triste. Y recuerdo haber rezado mucho por ella, ¿no? En otra oportunidad, cuando pasé, le dejé un rosario bendito en ese lugar. Ya después, con el tiempo, cuando ensancharon la ruta y fueron haciendo la banquina,
vi que ese pequeño monumento había desaparecido. Pero siempre, hasta el día de hoy, me quedé pensando en el alma de esta chica que quizás no descansaba en paz, ¿no? Yo recé mucho por ella, le puse el rosario, había pedido las intenciones de algunas misas, y de verdad espero que haya encontrado la luz y que pueda descansar en paz. Y quería compartir con ustedes esta historia. Bueno, hay tantas historias, ¿no? De situaciones a la orilla de la ruta, en lugares donde han ocurrido tantos accidentes, ¿no? Historias que conmueven y otras que dan mucho miedo. Víctor Escobar, ¿cómo estás, querido amigo? Un abrazo grande para vos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Te acordás la foto que sacaron los santamarianos? Claro que sí, en ese lugar, cuando estaba vos y Hernán y ellos. ¿Cuánto recuerdo me viene a la cabeza de ese lugar? Claro, de la cantera. Aparecía, me parece como según decían ellos, o interpretábamos, la silueta de un perro muy grande atrás, como si fuera un caballo, ¿no? No sé si es esa la foto a la que te referís, pero sí, un lugar donde habían como muchas manifestaciones paranormales, ¿no? ¿Sabes de la historia de la carreta que llevaba almas en Villalén, que pasaba por Alsina y Eras, donde está la capilla, que por eso pusieron la capilla ahí? Nazareno, contamos la historia de la carreta de Tucumán, que se la veía no solo ahí, sino en varios lugares, hace algunos programas atrás, así que el video seguro está en nuestro canal ahí en YouTube, ¿no? Sergio Gramajo, soy tu tocayo de Villamalia, un abrazo grande. Noelia Valor, los duendes tienen la capacidad de saber qué ojos los ven y cuáles no, es verdad. Saludos grandes para Nicolás, también vivo en Villalén. ¿Cuántos años pasaron desde la primera vez de la historia de Villalén? Bueno, eso ya lo leímos. Fabián Castillo, algo de la viuda blanca. Pablo Sánchez también, gracias bro, dice un saludo grande para vos. Muchas gracias a todos los que están del otro lado acompañándonos. Bueno, ya con esto llegamos al final del programa en este miércoles. Quiero contarles que para el fin de semana, el viernes, vamos a subir historias también a nuestro canal de YouTube. Así que si no te has suscrito todavía, suscríbete y acciona la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando vayamos subiendo estas nuevas historias. Gracias a toda la gente que nos apoya, que se ha suscrito. De verdad nos dan una gran mano y estaremos nuevamente en vivo el próximo miércoles, pero vamos a estar subiendo historias al canal este fin de semana. Sobre todas estas historias que hemos contado, estas situaciones de las que vamos hablando, habrá mucha gente que quedará pensando si verdaderamente son ciertas o no. No lo sé, seguramente que, como lo digo en tantas ocasiones, no hacemos juicio de veracidad, simplemente relatamos las historias que nos mandan, ¿no? Si hemos sido testigos de algunas situaciones paranormales, sí, en algún programa vamos a contar específicamente algunas de las cosas por las que yo he pasado o las que he vivido, ¿no? No sé si me queda algo por decir, ¿no? Bueno, si te quedaste pensando si estas historias son reales o no, bueno, yo quiero decirte como siempre que desde el principio de los tiempos existe el bien y existe el mal y se manifiestan, ¿no? Y quizás esta noche, cuando te quedes solo o sola en la profunda oscuridad y el silencio de tu habitación, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y quizás te toque a vos esta noche ser testigo o el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen que yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hasta las próximas historias en nuestro canal.